Entonces dejo este lugar a Luis para no verlo, hacer lo que se vea tan carrereado. Bienvenido, Luis. Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Disculpe que tuvieron que modificar el orden de su culto, pero anoche que me hablaba la hermana Gloria, le digo, es que yo a las 12 tengo el culto de nosotros, entonces no pudiera predicar. Perdón. Que abran la palabra de Dios en el capítulo 16 de Romanos. Romanos capítulo 16. Mientras la abre, si gusta, póngase de pie y estírese un poquito porque acabo de ver que estaban terminando la escuela dominical. Entonces pónganse de pie, estírense los brazos, estiren las piernas e incluso salúdense para que puedan sentirse más cómodos y poder continuar la próxima media hora en la palabra de nuestro Dios. Así que pueden saludarse, salúdense, hermanos, para que puedan estirarse. Gracias, hermano. Ok, Romanos capítulo 16, le voy a dar lectura, es un texto un poco extenso, voy a darle lectura a los primeros 16 versículos, lo voy a leer no rápido, no lento, sí entendible, si gustan acompañarme con la vista ahí desde la escritura. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. Saludad a Sincrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pueden tomar asiento.
En esta porción de Romanos encontramos algo muy interesante, y es que el apóstol Pablo está comenzando termina su carta, 16 capítulos, haciendo referencia de ciertas cualidades que tenían algunos hermanos que estaban habitando la iglesia en Roma. Pero quiero, antes de empezar a desarrollar el texto, que se imagine lo siguiente. No sé si ha considerado usted o se ha tratado de imaginar de repente cómo pudo haber sido que usted haya estado presente en algunos acontecimientos que la Biblia nos relata. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el rey David estaba en su templo teniendo que haber estado en la guerra? Estaba todo el ejército en la guerra y el rey, que tenía que estar en la guerra, se decidió quedarse en el templo. E imagine, vamos a ponerle un poco de drama a esa historia, que usted era parte de los criados que estaban allí en el templo. Entonces el rey David andaba allí paseando por el templo, ve a una mujer y la codicia y la manda a traer. Imagine que por desdicha o por dicha le tocó a usted ser el criado que David mandó a traer a aquella mujer. Y entonces usted va por la mujer y con juicio o sin juicio, con duda, con temor, ¿qué pasará? ¿Por qué el rey está aquí? ¿Por qué el rey me está mandando por esta mujer? Se la lleva y se la entrega al rey. Y a la vuelta de algunos días se da cuenta que el rey ahora está mandando traer a Urías, el esposo de aquella mujer. Y llega Urías, se lo traen de la guerra no había terminado. Y casualmente usted va pasando por ahí cuando está Urías en la puerta con el rey y le dice el rey: vete a tu casa a descansar, ve con tu esposa y quédate con ella, duerme con tu esposa. Y escucha usted ahí, porque estaba pasando por ahí cerca, que Urías le dice: no, mi señor, mis compañeros están en la guerra, yo no puedo irme a descansar en paz con mi esposa sabiendo que otros están muriendo y peleando por la nación. Así que o me quedo aquí y aquí voy a dormir en la puerta. Y entonces usted dice: ay, caray, como que está raro el asunto, ¿no? Está observando que el rey David mandó a traer a la mujer de Urías, la trae en el palacio, sabe qué pasaría porque usted no vio, pero después empieza a ver que el rey manda a traer al esposo de Urías y le dice: vete a dormir con tu esposa. El esposo le dice: no me voy a ir. Y entonces empieza a dudar, decir: como que está extraña la cosa, está raro que había venido la mujer, hemos traído a la mujer de Urías y luego Urías, y que Urías no quiere ir con su mujer y el rey está insistiendo que se vaya con ella. Y a la vuelta de los días se da cuenta que la mujer de Urías estaba embarazada, después de que se dio cuenta de que el rey David mandó a Urías al frente de la batalla para que lo mataran y después la tomara como esposa. Entonces usted observando, imagínenlo así, que no pasaría por su mente diciendo: ah, caray, qué reycito tenemos, qué rey tenemos. Oye, como que es medio mañoso, oye, como que tiene estas cosas que no son muy santas o muy dadas al rey conforme al corazón de Dios, que hasta ese punto todavía no se le daba ese título. Pero usted, observando, vamos a decir, de lejos el andar del rey, fue, y como cualquier otra persona lo hubiera hecho, fue dado a juzgar el andar de ese rey. Porque precisamente así funciona la humanidad. Ahora imagínese, trasládese a un evento de algún profeta. Me encanta a mí pensar en el profeta Oseas. Si ustedes han leído el libro en el Antiguo Testamento de Oseas, recordarán que Oseas fue el hombre que Dios llamó y le dijo: Oseas, tómate una prostituta por mujer. Ve allá a la zona rosa, toma una mujer, hazla tu esposa, llévala a tu casa, cuídala, ámala, protégela, haz todo lo que tienes que hacer por tu esposa, pero por ella. Entonces imagine que usted era un vecino de Oseas en el tiempo en que Israel estaba viviendo así. Y ya ve a Oseas que, ay, caray, como que, qué raro que el varón Oseas ahora viene con una mujer que es muy extravagante y la mete a su casa y empieza usted a ser, vamos a decir, impulsado a señalar, a juzgar y decir: oye, Oseas, como que no seas mañoso, o sea, no estés tratando de usar el nombre de Dios como para hacer estas cosas. Y ve y observa que Oseas mete a la mujer a su casa, le trae alimento, le trae ropa, la trata bien. Y de repente Oseas sale a trabajar y la mujer se va con un amante y usted, ay, caray. Oye, ya sabíamos, era una mujer de la vida galante y Oseas la trae a su casa. En cuanto tuviera chance se iba a ir con un amante. Y usted pasa los meses y las semanas y está observando que esa era la dinámica del matrimonio de Oseas. Hasta que Oseas se levanta en medio de todo el pueblo y les dicen: como todos ustedes observaron, se dieron cuenta que tomé a una mujer prostituta como mía y la traté bien, le di de comer, le di vestimenta, le di un hogar, le di gracia y amor, y cuando ella me engañaba todavía yo iba por ella, la traía a mi casa y la volvía a amar una vez más. Y Oseas les dice: y así son ustedes conmigo, dice Jehová. Y entonces ahí imagínense que todo el juicio que la nación o que el pueblo estaba emitiendo contra Oseas por haber tomado una mujer una prostituta como esposa, se derrumbó diciendo: ay, pues ya ciertamente el Señor dice que así somos nosotros.
Él nos trata con amor, Él nos trata con misericordia, Él nos trata con gracia, nos da sustento, nos da todo, y nosotros seguimos yendo tras de los ídolos, tras de los dioses. Eso era el mensaje central de Oseas. Pero el asunto está allá donde yo los quiero llevar, es que cualquiera que sea el evento que usted hubiese querido observar en el Antiguo o Nuevo Testamento, antes de saber la realidad del mensaje que se quería expresar, usted iba a ser motivado a juzgar lo que estaba sucediendo, como lo somos hasta el día de hoy. Vemos que alguien hace algo y entonces ya hacemos un juicio o un prejuicio, si lo quieren mencionar así. Tenemos una perspectiva de decir, es que se me hace que fulanito es así, así, así. Es que se me hace que tal persona hace esto por esta otra razón. Somos muy dados al juicio antes de conocer la realidad. Ahora bien, yendo al texto, mis hermanos, el apóstol Pablo va a hablar y va a hacer saber a los cristianos en Roma que precisamente todas las cosas que se evidencian en la vida de un cristiano son para que sean juzgadas. Y aquí quiero que lo tengan con cuidado porque se los voy a desarrollar. El Señor Jesucristo en Juan 7:24, si lo gustan anotar, regularmente doy algunos textos, lo pueden anotar o cerciorarse en la escritura. Cristo en Juan 7:24 dice lo siguiente, se los leo de la nueva traducción de las Biblias, de la Biblia de las Américas: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. O se los leo de la nueva traducción viviente: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Hay algo bien interesante en estas palabras de Cristo. Él está dando por sentado que nosotros hemos de juzgar a las demás personas. Y juzgar no estamos hablando de te vas al cielo o te vas al infierno. No, estamos hablando de una percepción que estás recibiendo o que estás tú dando de la otra persona que es tu prójimo. La única manera de poder nosotros llegar a juzgar correctamente o justamente es teniendo al justo como dueño y señor de nuestros corazones. La escritura nos dice, y ahorita más adelante también se los voy a volver a citar, en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dice que somos justificados pues mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras más sencillas, gracias a la obra de Cristo usted puede llegar a ser justo, porque Cristo viene y habita en usted. En ese momento en que Cristo habita en usted, usted puede llegar a tener un justo juicio, porque ninguno de nosotros es justo por naturaleza, pero aquel que es justo viene y te habita por medio de la fe, por medio de la gracia que Él ha derramado. Entonces, mis hermanos, Cristo mismo, entendiendo esto, en Juan capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres precisamente de todas esas cuestiones naturales y pecaminosas que tú portas, que yo porto y que toda la humanidad porta. Como les decía yo ahorita en el principio, todos somos dados e impulsados a señalar el andar de los demás. Y no es, vamos a decir, mentira ni cosa que todos desconozcamos, que el hecho de que quien esté acá enfrente tocando, cantando o sirviendo, lo que sea, es aquel que ha sido puesto más ante los ojos de las personas y es el que más es juzgado, para bien o para mal, por su andar, su hablar, su vestimenta y por cualquier otra cosa que pudiera hacer o no hacer. Pero precisamente Cristo dice, si la verdad habita en ti, o sea, si yo habito en ti diciendo Cristo, tú vas a poder juzgar correctamente a esa persona. Ahora, es algo que me encanta de la escritura y del Señor Jesús, que es muy enfático en lo que es justo, en lo que es correcto, en lo que se debe de hacer. El Señor Jesucristo nunca es, mírenme, no me juzguen a mí solamente me juzga Dios. Es una oración que en lo personal a mí me causa ira. Me imagino que si a Cristo se le hubieran dicho, haber sido la razón por la que entró al templo y aventó las mesas, y cuando les dice, no, camada de víboras, hicieron del templo de la casa de mi padre un lugar de una cueva de ladrones, y aventó las mesas y órale con chicotes a todos. Imagino yo que a Cristo, cuando alguien le hubiera dicho, es que tú no me juzgues, un fariseo quizás, no me juzgues tú, ¿quién eres tú para juzgarme? A mí solamente Dios me juzga. En aquel entonces la gente no decía eso, pero hoy ni se diga. Cualquier persona que venga y se siente frente a mí y empecemos a platicar o dialogar de sus faltas, ponemos el escudo inmediatamente de, es que no, tú no me juzgues, solo Dios me puede juzgar. Es que nadie me debe de juzgar, solo Dios conoce mi corazón. Y comenzamos a encubrir nuestros pecados, nuestras faltas con esa oración. Solamente Dios me juzga. Pero hay algo que se nos olvida, hermanos. Y es que Dios juzga a los demás o nos juzga a nosotros por medio de su iglesia, por medio de su pueblo, por medio de los demás.
no por nada, Cristo dijo, por sus frutos los conocerá. Y ahorita lo iremos desarrollando un poco más. El hecho está en que el apóstol Pablo ahora en Romanos capítulo 16 empieza a decir ciertas características, ciertas cualidades que tenían algunas personas, miembros de la iglesia en Roma. Dicho sea de paso, Pablo no los conocía a todos, conocía a algunos, había tenido experiencias muy cercanas con algunos de ellos, algunas mujeres, algunos matrimonios y algunos varones, que son los que menciona, que les dice salúdenlos o denles un abrazo de mi parte. Pero el apóstol Pablo tenía bien en claro que la vida externa del creyente evidencia una vida verdaderamente santa desde el interior. En otras palabras, lo que yo hago es lo que yo soy, no lo que yo digo. Lo que yo hago es lo que soy. Yo puedo decir amo al Señor con todo mi corazón, pero si en mi vida diaria, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo, con mis amigos, en mi colonia, yo no evidencio que amo al Señor mostrando misericordia, gracia, amor, perdón, bondad, entonces yo no estoy siendo realmente lo que estoy diciendo que soy. Y Pablo entendía perfectamente eso y sabía que él estaba, vamos a decirlo, en el ojo del huracán, en donde todos lo iban a observar. Tanto así que reconoció que lo estaban observando y les dice a los filipenses, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Les dice Pablo, no tengo miedo de que ustedes me señalen, me juzguen. No tengo miedo porque sé que estoy viviendo lo que estoy enseñando. Por eso se atrevió el apóstol Pablo a decirles, obsérvenme, vean cómo trato a los demás, vean cómo me manejo con los niños, con los adolescentes, con los adultos, con los ancianos, vean cómo enseño, vean cómo vivo, vean cómo hablo y hagan lo mismo que yo. Pablo nos está diciendo, no me juzguen ustedes a mí, obsérvenme diligentemente cómo yo camino, porque camino como Cristo, y ustedes hagan lo mismo. Y esa es una oración que el día de hoy se está perdiendo realmente, porque los ministros, porque los líderes, porque los cristianos no quieren decir, véanme a mí. Incluso nos barremos los congregantes diciendo, es que miren al pastor, no, nomás al pastor, no, a mí no me vean, yo soy un hombre común y corriente. El pastor también lo es un hombre común y corriente. Y todos tenemos la misma responsabilidad de vivir rectamente. Y el apóstol Pablo lo sabía. Por eso dice, imítenme a mí, obsérvenme cómo yo vivo, obsérvenme cómo yo ando y ustedes hagan lo mismo. Tanta seguridad tenía el apóstol Pablo de que sabía que lo iban a juzgar correctamente o incorrectamente, que incluso cuando se para frente a una congregación en Berea, estar predicándoles las verdades del evangelio, y los cristianos en Berea estaban así, a ver, si es cierto lo que dices, no, esto parece que no, y estaban buscando a ver si es cierto que lo que el apóstol Pablo estaba enseñándoles era verdad. Estaban consultando con la escritura cada palabra que salía del apóstol Pablo para ver si era cierto. Y el apóstol Pablo sabía que eso iba a pasar. Él entendía que el juicio que los demás pudieran estar haciendo de él iba a ser inevitable. Pero él estaba tan seguro que el juicio que iban a salir de la boca de los demás hacia él iba a ser un juicio que glorificara al Señor. En otras palabras, él se había esforzado tanto en morir él para que Cristo viviera, que nadie tenía nada malo que decir de él. Y es algo que, mis hermanos, en lo personal chocó mucho en su momento contra mi corazón. Porque muchas veces nosotros decimos, es que no soy monedita de oro. No sé si han escuchado también esa oración. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es que, ni modo, si le caigo bien mal, bien a unos o bien mal a otros, no pasa nada, pues unos con otros, no, ahí nos anivelamos. Pero vean lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 8. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oye, aguántame poquito, Pablo. ¿Estás diciendo que yo tengo que vivir tan rectamente que nadie tenga nada malo que decir de mí? Sí, eso estoy diciendo. Tú puedes llegar a vivir realmente lo que dices que has creído y absolutamente nadie va a tener nada malo que decir de ti. Y aunque alguien se invente alguna calumnia, aunque alguien se invente alguna mentira, tarde o temprano saldrá a relucir que realmente no eres así. Por eso dice que se avergüence el adversario porque no tiene nada malo que decir de ti. Pero todo esto, mis hermanos, es el resultado solamente de una vida íntima con el Señor, de una vida íntegra delante de los ojos de nuestro Señor. Ahora bien, esto solamente es la introducción. Entraremos y quiero llevarlos a analizar o ver algunas características de algunos pocos que están en esta lectura de Romanos que les acabo de leer. Esas características que usted debería, que yo debería, que todos los cristianos deberíamos estar expresando.
Quiero comenzar con Febe. ¿Qué se dice de la mujer Febe, la diaconisa, servidora del Señor? No voy a leer el texto como tal para no tomarnos más tiempo, pero sí ustedes, ya la verdad les leí el texto y lo pueden estar corroborando. Se dice de Febe que ella era una mujer que servía. Era una mujer que estaba constantemente con el denuedo de servir a los demás. Era una mujer que comprendía que lo que estaba haciendo no era para fulanito, manganito o cualquier otra persona. Era para glorificar al Señor. Ella entendía que su amor a Cristo era un amor que se evidenciaba hacia su iglesia. No podemos amar a Dios y aborrecer a su iglesia. Es absurdo creer eso. Es absurdo creer que yo estoy bien con Dios, pero con el hermanito tal no tanto, con la hermanita tal no tanto, pero con Dios estoy bien y Dios sabe que lo amo y Dios sabe que estoy bien con Él. Mentiras, no es cierto. Nadie puede amar a Dios y aborrecer a su hermano. No es posible eso. Y la Escritura nos enseña precisamente, mis queridos hermanos, que Febe era una mujer que se caracterizaba por servir a la iglesia, por servir a los demás. Tanto así que dice el apóstol Pablo que ella ha ayudado a muchos. Ella estuvo dispuesta a despojarse de las cosas suyas para bendecir a los demás, para ayudar al necesitado. Ella no llegaba a la congregación y veía a la hermanita, el hermanito que estaba necesitando una despensa, voy a decirlo así, por ejemplo, y ella no pasa y dice, ay, pobrecito, órale a Dios, Dios te va a suplir. No, ella veía la necesidad y decía, hermano, ¿qué necesitas? A esto, mira, ahorita lo conseguimos y toma, aquí está lo que tú necesitas. Su enfoque era ayudar a toda la iglesia de Cristo, porque precisamente sabía que lo que había recibido era por gracia. Y dijo la Escritura, por gracia recibiste, dado por gracia. Ese era un interés genuino en ella. Era una mujer que se desvivía, voy a decirlo así, por amor a los demás y los buscaba servir constantemente y con denuedo. Tanto así que dice el apóstol Pablo, ha servido a muchos y aún a mí mismo. Me ha servido a mí mismo cuando yo tenía dificultades. Y miren que el apóstol Pablo pasó por diversas dificultades. A los filipenses les dice, he aprendido a vivir en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud. Cualquiera que sea mi circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Pablo estaba viviendo por estas circunstancias, no lo estaba haciendo él solo, sino que siempre hubo hermanos en la fe que lo acompañaron, que vivieron con él esas tribulaciones. Y aquí parte de estos hermanos que se mencionan fueron los que estuvieron colaborando con el apóstol Pablo. Miren lo que dice Romanos 15:2. Cada uno de vosotros o de nosotros agrade a quien, dice, a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y este texto, hermanos, dice el Pablo, tú tienes que tener la preocupación, de agradar a tus hermanos en lo que es bueno. Tú tienes que tener el interés de hacer las cosas que beneficien a tus hermanos. No al revés. No tienes que buscar que tus hermanos te sirvan a ti. No tienes que buscar que los demás hagan cosas que te gusten a ti. Tú tienes que tener el interés de agradar a tu prójimo en lo que es bueno, hacer el énfasis para la edificación. Tienes que estar allí dispuesto. A veces nosotros estamos manejando más el pensamiento humanista y relativista del día de este tiempo en la sociedad. Es que si no me buscan, yo no los busco. Si no me ayudan, yo no los ayudo. Y transversamos la escritura que dice la palabra del Señor, el que lo que siembras cosechas. Y entonces le decimos a la gente, no, si tú no me tratas con amor, yo no te doy amor. Si tú no me tratas con gracia, yo no te doy gracia. Si tú no me ayudas, yo no te ayudo. Y eso está mal, está transgiversado el texto. Para empezar, ni siquiera habla de ese tipo de ayuda cuando habla la parábola del sembrador. Y Pablo dice acá, tienes que trabajar, cada uno de ustedes, en agradar a su prójimo en lo que es bueno. Porque es necesario que ustedes entiendan que si tú tienes el enfoque en servir y bendecir a tus hermanos, es la evidencia de que tú tienes el enfoque en servir y glorificar a tu Señor, a quien dices ser tu Señor. Entonces, hermanos, es importante que recordemos que ninguno debe de buscar su propio bien, sino el del otro. Nos dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, 10:24. No debes de buscar tu bien, sino el del otro. Pero hoy el mundo que nos dice, busca tu bien. Si te sientes bien, si te sientes bonito hacer esa cosa, hazlo, lo que sea que sea. Si te sientes bien, hazlo, está bien para ti. Si está bien para ti, hazlo aunque afectes a los demás. Tú tienes que ser feliz.
Son las ideologías del día de hoy. Y tristemente y lamentablemente la mayoría de la gente las está adoptando. Si me siento bien, me quedo. Y mayormente en las iglesias tenemos un gran problema en las congregaciones del día de hoy, en toda Latinoamérica, de que la gente viene, se sienta a escuchar un sermón y no le gustó el sermón y dicen, pues me voy de aquí. Ese hermano, esa hermana nomás anda queriendo que estudiemos la Biblia, nomás anda enseñándonos que yo me debo de cambiar mi manera de actuar, que ya no debo de tomar, que ya no debo de golpear a mi esposa, que ya no debo, no me gustó. Y se van y buscan otro lugar. Y están viendo como si fuera algo que pudieran comprar. Pero la Escritura nos dice que no se trata de ti, se trata de Cristo y del servicio a su iglesia. De eso se trata. Por eso ninguno debe de buscar su propio bien, sino el del otro. Así que según tengamos oportunidad, nos dice Pablo en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos. Así que tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A cuántos? A todos. Y vean el énfasis que le añade, mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Entonces ahora quiero que vean esto. Las cualidades la cualidad que dijo Pablo de Febe y las que vamos a ver ahorita enseguida de los demás, son parte de miembros de la iglesia. No está hablando de gente que no pertenecía a la iglesia. Está hablando a gente que estaba dentro de la congregación de los fieles en Roma. Aquellos hombres y mujeres que habían entregado su vida a Cristo. Y dice entonces el apóstol Pablo, si tienes oportunidad de hacer el bien, hazlo a cualquier persona, creyente o no creyente. Pero que tu mayor énfasis sea bendecir y ayudar con más denuedo a los que pertenecen a la fe, a tus hermanos. Y lamentablemente me ha tocado observar que hay gente que cree que agrada más a Dios por servir a los de allá afuera, y a los de adentro tiene problemas con ellos, tiene pleitos con sus hermanos. Ay, es que ese hermanito lo conociera, pastor, como chismoso, cómo es esto, cómo es lo otro. Y no buscan bendecir a sus hermanos. Y Pablo dice, la evidencia clara de que Cristo ha trabajado en ti es que tú tienes mayor interés en bendecir a quienes están en tu mismo camino, a quienes transitan contigo, mayormente, también a los demás, claro que sí. Ay, perdón, no estoy enojado. Claro que sí, pero mayormente a los que están dentro de la iglesia, mayormente a ellos, a los que asisten contigo a alabar al Señor constantemente. Lo que el apóstol Pablo habla acerca de Febe, dice, es que quiero que vean esto, que le ayuden a ella ahora que lo necesita, porque ella siempre nos ayudó a muchos de nosotros cuando lo necesitábamos. Lo que sea que ella necesite de ustedes, ustedes sírvanle, porque ella nos ha ayudado a muchos de nosotros y a mí mismo. La cualidad de servicio que tenía esta mujer era magnífica, lo puedo decir así. No tenía Pablo que decir otra cosa de ella. Y ella dice, ella nos ha ayudado mucho, su corazón ha sido sincero, ha entendido lo que es la instrucción de Cristo en base a dar de gracia lo que de gracia recibió. Por eso exaltó precisamente esta cualidad de ella. Y yo puedo hacerles esta pregunta ahora. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Estás sirviendo a los de la familia de la fe o te estás buscando servir a ti mismo? La iglesia es un organismo vivo, mis hermanos, que si no nos servimos unos a otros, que si no nos amamos unos a otros, que si no nos toleramos unos a otros, que si no cargamos las cargas de los unos con los otros, que si no estamos unidos, no sobrevive. No sobrevive. Por más buena doctrina, por más buena enseñanza que se exponga, si el amor no se evidencia entre nosotros como iglesia de Cristo, no sobrevive la iglesia. Por eso la pregunta la pueden interiorizar cada uno de ustedes. ¿Estás sirviendo a los de la familia de la fe? ¿O te estás sirviendo a ti mismo? ¿Estás buscando que digan, mira la hermanita, el hermanito tal, que bien hace las cosas? Oye, mira qué bonito ora, oye, qué bonito predica, oye, qué bonito hace esto, oye, ay hermanito, qué felicidades. Oye, ¿estás buscando el reconocimiento de los demás? ¿O estás buscando bendecir a los demás para que Cristo sea formado en ti y en ellos? Ese es el verdadero interés del cristiano. Ahora vean a las siguientes mujeres que nos expresa también Pablo. No los voy a mencionar de manera consecutiva del texto, pero sí voy a sacar los nombres de estas mujeres. Tenemos a María, a Trifena y a Trifosa y a Pérsida. De estas 4 mujeres se nos dice algo bien interesante. Dicen que ellas han estado trabajando mucho en la obra del Señor. Dice de María, de Trifena, de Trifosa y de Pérsida
que estas 4 mujeres habían estado realmente enfocadas, afanosamente es la idea, la palabra para trabajar o habiendo trabajado es poema, es trabajar. Está diciendo precisamente que ellas estaban de manera muy afanosa, es lo correcto, trabajando, o sea que estaban preocupadas siempre, decir, tengo que predicar el evangelio, tengo que vivir el evangelio, tengo que anunciar el evangelio y tengo que manifestar el evangelio. Y estaban siempre constantemente buscando ocasiones, momentos, circunstancias, personas para llevarlos a Cristo. Estas 4 mujeres adicionales a Febe estaban siendo evidentes en la necesidad de trabajar para la obra del Señor, cosa que hoy en día tampoco nos vemos mucho. Regularmente vemos que las gentes que asisten a las congregaciones quieren ser beneficiadas ellas. Vamos a la iglesia y que nos den a nosotros, que nos traten bien a nosotros, que nos ayuden a nosotros, que hagan todo por nosotros. Pero no estamos impuestos ni queremos hacerlo de nosotros hacer algo por los demás. Y estas 4 mujeres, el apóstol Pablo resalta que ellas han estado trabajando mucho en el Señor, hasta el día que Pablo las vuelve a recomendar, voy a decir así. Ellas son mujeres trabajadoras, no trabajadoras de que andan allá vendiendo cosas, allá haciendo estas otras cosas para ganar recursos, no, trabajadoras en el reino de Dios, trabajadoras en la obra de Cristo. O sea que estaban siempre al servicio de los demás, al servicio del Señor, y una constante un constante denuedo de anunciar el evangelio a todo aquel que lo necesitara. Me ha tocado conocer hermanas que tienen un gran interés por andar compartiendo el evangelio, tanto así que no necesita que su pastor les ande diciendo, hermana, salga a evangelizar. Ya están haciendo reuniones en sus casas diciendo, oigan, venga, vamos a estudiar la Biblia. O están procurando encontrar a alguien que esté en una necesidad para ir a predicarles el evangelio. O aún así, que no haya ninguna necesidad y están allí buscando compartir el evangelio. Hermanos, lo voy a decir así con vergüenza, pero los testigos de Jehová nos están robando terreno. Ellos no tienen temor de ir puerta por puerta y decir, sabían, les traigo una buena de nuevas, y empiezan a dar todas las cosas que no son ciertas que ellos creen. Y la gente, ¿por qué se va con ellos? Porque los visitan, porque los buscan, porque los tratan con misericordia. Y el cristiano, no, decimos, no, que el Señor los traiga. No, nosotros, ¿por qué vamos a trabajar? No, nosotros, ¿por qué vamos a ir? Ay, no, van a pensar que somos testigos de Jehová. Bueno, tú sí eres testigo del Señor. Tú realmente eres testigo del Señor. Y deberíamos nosotros estar anunciando el evangelio. Deberíamos nosotros estar trabajando afanosamente por anunciar la escritura, por anunciar la verdad que hace libre. Ese debería de ser nuestro interés, más allá de nosotros ser beneficiados. Mire lo que la escritura nos dice en carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. De los nuevos de la Reina Valera 60. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. El apóstol Pablo les dice a los corintios, oigan, quiero que entiendan esto, que yo los sirvo a ustedes, que yo me entrego por ustedes, no por lo que ustedes me dan, no por lo que ustedes puedan darme, no porque ustedes me amen, porque parece que no es así. Pero ese hecho de que parece que ustedes no me están amando a mí, no están entendiendo el evangelio, no quiere decir que yo los deje de amar. Dice, con mucho gusto me desgastaré por ustedes. Seguiré trabajando para enseñarles la verdad de la escritura. Seguiré reprendiéndoles cuando fuese necesario. Seguiré manifestando la gracia del Señor. No importa que aunque yo me esfuerce más y me desgaste más por amor a ustedes, ustedes me amen menos a mí. Pero mi interés, dice el apóstol Pablo, es entregarme por completo para servirlos a ustedes y que ustedes vean lo que es amar al Señor. Y hoy en día nosotros estamos al revés. Nosotros decimos, bueno, voy a ayudar al hermanito tal. Y el muy ingrato no me dijo ni gracias, ya no lo voy a ayudar. Voy a darle una despensa a la familia tal. Y ni siquiera fueron como para decirle, muchas gracias hermano o hermana. Así que desagradecidos, malagradecidos. No les voy a volver a ayudar. Pero Pablo dice, me voy a seguir desgastando. Mira que si vuelves a necesitar otra despensa, aunque no me hayas dado gracias, te voy a dar otra. Mira que si vuelves a necesitar que vaya a la 1 de la madrugada a ayudarte porque se te ponchó tu carro, ahí voy a estar aunque no me hayas dado gracias. Porque yo lo que quiero es que tú veas el amor de Cristo, que es incondicional. Ese es el interés del cristiano. Eso debería ser la razón por la que nosotros vivamos y trabajemos. Lucas 6:35.
amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Se le leí de la Nueva Traducción Viviente. Vean esto que realmente es impresionante, porque dice que Cristo le gusta, se deleita, expande su bondad a los que son desagradecidos y perversos. El mayor interés de Cristo fue darle su gracia a los que no le iban a agradecer. Es darle su bondad a los que no querían la bondad de Dios, a los que no la merecían, a los que no eran capaces de decir, gracias. Él tiene el interés de ayudarlos, de bendecirlos, de darles a todos aquellos que ni siquiera iban a decir gracias por nada. Pero dice algo bien interesante: si ustedes aman a sus enemigos, ¿qué dice? Entonces se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. ¿Cuándo nos estamos comportando verdaderamente como hijos de Dios? Cuando estamos dispuestos a amar a quien sea. Un amor servicial, un amor sacrificial. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba colgado en la cruz y ya estaba a punto de morir? Estaban los soldados burlándose de él, le echan suerte sobre las ropas de Cristo, le encajan una lanza en el costado, se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron, puso una corona de espinas. Y a pesar de todo eso, Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera de nosotros hubiera dicho hijos del maíz y empezamos a pelear y a defendernos y de todo. Pero Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerdan que también le dicen: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate de la cruz y bájanos a nosotros, dicen los ladrones que estaban a un lado todavía. Y defiéndete. Pero Cristo sabía que ese sacrificio era necesario para darle gracia a los desagradecidos, para darles amor a aquellos que no iban o no querían su amor, porque ese amor de Cristo iba a sanar, salvar y redimirlos de sus pecados. Esa misma manera de vivir la deberíamos de tener tú y yo. Estar dispuestos a soportar las injurias de los demás solo por estarnos desgastando por manifestar la gracia y el amor del Señor. Por eso incluso pudiera yo continuar con la siguiente pregunta diciéndoles: ¿en qué estás tú trabajando? ¿Estás trabajando solamente en ti mismo o estás trabajando también en bendecir a los demás? ¿Estás enfocado en que Cristo sea conocido y reconocido por tu manera de vivir? ¿O solamente les dices: vayan a la iglesia para que la hermana Gloria les predique? Vayan a la iglesia para que el hermano tal les enseñe. ¿O tú estás entendiendo que tú tienes la responsabilidad de manifestar a Cristo en donde quiera que estés? Es tu responsabilidad como es la mía. Ahora vean los siguientes dos matrimonios que el apóstol Pablo menciona acá. Habla de Priscila y de Aquila. Y habla de Andrónico y Junias. De Priscila y de Aquila se cree que quizás ellos pudieron haber o plantado la iglesia en Roma o participado en la plantación de la iglesia en Roma. Pero se habla algo bien interesante y dice que ellos expusieron su vida por Pablo. Dice Pablo: salúdenme a Priscila y Aquila, porque ellos expusieron su vida para guardar la mía. Y hermanos, vaya, eso es algo muy, muy fuerte, lo voy a decir así, porque lo que más atesora el humano es su propia vida. Es lo que más atesoramos. Nosotros estaríamos dispuestos a que otro muera por nosotros, pero no estaríamos dispuestos a nosotros morir por alguien más. Y mucho menos si es alguien que ni siquiera conozco, aunque dice que es cristiano. Pero vean que Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a exponer su propia vida para que la de Pablo fuera preservada. Juan 15:13. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Cristo le dice a sus apóstoles: es que no hay amor más grande, no hay otra manera de que yo les manifieste y les enseñe que los amo hasta que yo dé mi vida por ustedes. Porque ese es el amor más grande que hay, que yo estoy dispuesto a morir para que ustedes no mueran. Esa es la realidad del evangelio. Cristo murió en la cruz para expiar nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que morir en sacrificio para expiar nuestros pecados. Esa es la gracia de Cristo. Él pagó por tus pecados, pagó por mis pecados pasados, presentes y por venir. Su sacrificio ha sido uno, eterno y para siempre y completamente suficiente. Y dice: ese mismo amor ustedes deberían de estar manifestando.
No van a salvar a su hermano de la vida eterna o de la muerte eterna. No lo van a hacer porque Cristo es el único que lo hace. Pero sí pueden llegar a manifestar que aman a la iglesia de Cristo, exponiendo su vida para que otro pueda preservarla, entendiendo que ni la muerte ni la vida los puede separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8. Y si se dan cuenta entonces, los anuncios, o vamos a decir que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que ellos han vivido lo que han aprendido. Andrónico y Junias dice que eran compañeros de prisiones. Ellos estaban dispuestos a pasar sufrimientos por causa de Cristo, porque eso precisamente era lo que tenían que hacer. Y por último, mis hermanos, porque el tiempo se va, el apóstol Pablo cita o menciona a 4 varones diciendo Apeles, Urbano, Apeles y Rufo. Y dice de ellos que uno de ellos era aprobado, el otro era colaborador y el otro era escogido por Dios o en Cristo. Hermanos, el asunto está en que tanto colaborador, tanto aprobado, tanto escogido son características que evidenciaban que Cristo los había salvado. Asimismo, el servir a la iglesia que tenía Febe, asimismo el trabajar arduamente para bendecir a la iglesia que tenía María, Trifena y Trifosa y Pérsida. Estas cualidades eran inevitables en el corazón de un creyente. Estas cosas, mis hermanos, que estos hermanos que el apóstol Pablo estaba anunciando, eran inevitables de que surgieran de un corazón que pertenecía o permanecía en la vid. Cristo dijo en Juan 15: permaneced en mí y llevarán mucho fruto. Permanezcan en mí, y el que permanece en mí dará un fruto que permanece. Si estamos realmente en Cristo, se va a decir de nosotros que somos servidores del Señor, que somos colaboradores de Cristo, que somos escogidos de Cristo, que somos aprobados en Cristo, que somos trabajadores en la obra de Cristo, que somos o estamos dispuestos a exponer nuestra vida por amor a Cristo y a su iglesia. La pregunta final sería: ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de mí? Hoy en día la sociedad nos sigue manejando que no te importe lo que diga de ti los demás, que no te interese lo que digan de ti. Si tú estás bien, no pasa nada. La sociedad nos sigue manejando esas ideas absurdas, porque la escritura nos dice que sí debes de tener interés en lo que dicen los demás de ti, porque lo que dicen los demás de ti es la imagen y el reflejo que tú estás dando de quien dices que es tu Señor. El mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vengan chiquillos, vengan para acá. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Y le contesta a los discípulos: no, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Cristo dice: pero que ustedes ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Cristo tenía el interés de saber qué la gente decía de él, porque precisamente lo que decían de él o dijeran de él iba a expresar lo que él venía a hacer. Que lo compararan con un profeta, que lo compararan con Elías, que lo compararan incluso con Juan el Bautista. Eran ejemplos de hombres, de que la sociedad había visto hombres santos, hombres puros, hombres rectos. Antes decían: es que este Jesús se parece a ellos en su andar, porque anuncian el mensaje de Dios, porque viven rectamente, porque son eufóricos en anunciar lo que Dios quiere esparcir o quiere compartir, porque viven rectamente, porque no hay ninguna falta en ellos. Y decían: por eso Jesús se parece a ellos. Y nadie tenía nada malo que decir de él. Y Pablo nos dijo precisamente eso: oye, ustedes tienen que tener ese mismo interés, que nadie tenga nada malo que decir de ti. Cuando yo me muera, quisiera que me recordaran diciendo: Luis, sí, el hermano que es esto y esto, virtudes que glorifiquen a Cristo. Porque precisamente quedó registrado para toda la historia que Febe era una servidora del Señor, que Pérsida, que Trifosa, Trifena, María eran trabajadoras del Señor, que Urbano, que Apeles, que ¿cuál era el otro? Se me fue el nombre. Rufo, eran hombres escogidos, aprobados por Dios. No se quedó registrado para la historia que eran el chismoso, la chismosa, sí, el peleonero, sí, el ladrón. El único que se quedó registrado como ladrón fue de Judas, porque era ladrón, dice la escritura. Pero vean eso, hermanos: lo que tú vives, lo que tú haces es la evidencia de lo que tú crees. No es al revés. Ustedes realmente manifiestan que creen en Cristo si en sus vidas sus hijos dicen: mi papá, mi mamá realmente manifiesta que creen en Cristo.
Sí, se equivocó, sí me faltó al respeto, pero la integridad que manifiesta al venir a decirme: hijo, perdóname porque no debía haberte hablado así. Hijo, perdóname porque no debía haberte maltratado de esta manera. Oye, esposa, discúlpame porque no tenía yo que haber hecho esto. Oye, esposo, perdón porque hice esto, porque hice lo otro. Esas son manifestaciones de que Cristo está trabajando en ti. Y esas son las manifestaciones que tú y yo tendríamos que tener. ¿Cómo tu familia te identifica? ¿Cómo tus amigos te identifican? Ah, sí, la hermanita, el hermanito religioso que va los domingos a la iglesia, se sienta, aplaude, canta, pero sale de la iglesia y se echas unas caguamas. O sale de la iglesia y ya está en el chisme allá. O sale de la iglesia y el lunes se le olvidó que el pastor, que la hermana, que el líder, que la escritura le dijo que tenía que amar a su esposa como Cristo la amó, y ya la está maltratando el lunes, martes. No, mis hermanos, tengan en cuenta esto. Y termino con esto. El autor de Hebreos dijo que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el único Dios vivo es el Señor a quien nosotros servimos. ¿Y por qué sería horrenda cosa caer en sus manos? Porque tú y yo nos decimos y nos dicen y nos identificamos como cristianos. Y ser cristianos quiere decir que nosotros estamos siendo ejemplo de quién es Cristo. Entonces todo lo que yo haga ahora que me identifico como cristiano, no lo estoy haciendo para mí o por mí. Estoy diciendo a los demás: véanme a mí, porque Cristo se refleja a través de mí. Y entonces la imagen que tú des a la sociedad es la imagen de Cristo que tú estás dando. Y si es incorrecta esa imagen, entonces horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque si tu reflejo de Cristo no es Cristo realmente, entonces horrenda, lo vuelvo a repetir, cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿qué están diciendo de ti, mi hermano? ¿Qué dicen de ti? Hagan ese ejercicio y se los dejo de tarea. No van a tener que decirme si lo hicieron o no, pero se lo pueden platicar con la hermana Gloria. Pregúntense entre ustedes: oye, hermanito, ¿qué piensas de mí? Pregúntenle a sus hijos, a su esposa, a su esposo: oye, ¿qué piensas de mí? Y lo que él o ella o ellos piensen de ustedes, lo voy a decir así tranquilamente, es lo que realmente son. Es lo que realmente son. Oye, papá, no, es que tú eres bien enojón. Oye, papá, es que tú eres esto. Oye, mamá, es que tú eres esto. Oye, hijo, es que tú eres así. Porque la evidencia externa es solamente, vamos a decir, lo que tenemos interiormente. Así que, hermanos, ¿cómo quieren ser recordados? Servidores, trabajadores del Señor, aprobados por Cristo. ¿Cómo quieren ser recordados? Ahora es aquí donde usted tiene que aprender a rendir su voluntad diaria y constantemente al Señor para que Cristo sea glorificado. Y que podamos decir todos juntos en un día: ya no vivo yo, como Pablo dijo en Gálatas 2:20, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo hago, lo hago porque sigo los pasos de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Pongámonos de pie. Hermanos, quiero que entendamos, por último, que Cristo, cuando dijo: por sus frutos los conocerán, no solamente lo dijo al azar, lo dijo porque todos nos podemos a observar. Y le dijo a la sociedad: ustedes, israelitas, judíos, van a saber quiénes son mis discípulos cuando vean su manera de vivir, cuando vean que se amen unos a otros, cuando vean que se ayuden unos a otros, cuando vean que están dispuestos a perder su vida por entregarse por mí. Y les voy a asegurar, incluso les dice Cristo, que el que pierda su vida por mí la está ganando realmente. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos están dando? ¿Qué frutos estoy dando? Porque esos frutos manifiestan si Cristo habita o no habita en mí. ¿Cómo estás viviendo? Llévate esa pregunta a tu casa. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres fiel. Y aunque sabes, Señor, que nosotros somos testarudos y nos olvidamos de muchas cosas que tendríamos que estar teniendo presentes, tú constantemente, en tu bondad, en tu misericordia, a través de ti, Espíritu Santo, es que nos recuerdas lo que tendríamos que estar viviendo. Eres misericordioso de una manera que nosotros ni siquiera pudiéramos llegar a imaginar o expresar. Porque sabes, Señor, sabes que nosotros constantemente nos olvidamos de ti. Pero lo maravilloso de esto es que tú no te olvidas de nosotros. Tú siempre estás, Señor, gastándote a ti mismo.
para que nosotros podamos llegar a ver y a experimentar tu amor. Tú eres paciente, Señor. Tú trabajas en nosotros y nos das oportunidad tras oportunidad de poder vivir para tu honor y para tu gloria. Amado Dios, perdónanos si hasta el día de hoy lo que hemos expresado a nuestras familias, a nuestra congregación o a nuestra colonia, si lo que hemos expresado no ha sido algo que te glorifique a ti. Perdónanos si no hemos tenido el dominio propio sobre nuestra lengua, sobre nuestros ojos, sobre nuestro carácter. Y ayúdanos, Señor. Y como dijo el salmista, examina, oh Dios, mi mente y mi corazón. Examíname, Señor, y límpiame, lávame, Señor, para que yo pueda así manifestar tu gracia, para que yo pueda así manifestar tu amor, para que yo pueda así manifestar la rectitud de tu palabra en mi vida, Señor. Y que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos ser un reflejo de tu grande amor y gloria. Bendice a tu congregación, Señor, bendice a tu iglesia, prospera tu obra en cada uno de ellos, Señor, y haz que tu nombre sea glorificado donde quiera que estén y lo que quiera que hagan. Gracias por tu palabra que siempre es oportuna y buena, Señor. Y en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos,